la mañana, a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Guadalupe, y sobre todo que hoy traes un tema muy interesante, un caso particularmente, y es que, pues, lamentablemente hemos visto cómo se han fabricado culpables a lo largo de la historia, que deberían de ser muchas veces casos de justicia, no siempre son así, pero particularmente tú platicas en tu artículo de esta semana de algo que ocurrió en Tamaulipas. ¿Qué es el denominado Tamaulipaso, Guadalupe? Bueno. Sí, te escuchamos. Muy bien. Sí, es que no los perdí un ratito. Lo que comenté en el artículo de esta semana, sin embargo, en mi columna, se refiere pues a las elecciones a gobernador en el estado de Tamaulipas. Para gobernador en el estado de Tamaulipas, esto relacionado con los agravios vividos en estos últimos 5 años, un poco durante la administración del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Obviamente los agravios a los tamaulipecos no solamente se enfocan, ¿no?, en una sola administración, sino que van, ya son históricos y bueno, siempre relacionados con la delincuencia organizada. Pero en particular, esta administración que es encabezada por un gobernador que ha sido desaforado por supuestos vínculos, con supuesta evasión fiscal, corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada en diferentes ámbitos, pues bueno, que ha sido amparado y que continúa en el puesto por cuestiones o pugnas políticas quizás a nivel nacional. Bueno, tenemos que él eligió como su fiscal general del Estado a un personaje muy, muy interesante, Irving Barrios Mújica, autor del llamado Michoacanazo, pues varios funcionarios, alrededor de 30 funcionarios del gobierno de Michoacán, en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, pues fueron sometidos a proceso y tuvieron que ser liberados porque no se acreditaron las pruebas, porque se integraron mal los expedientes y que muy probablemente eso estaba relacionado a un uso faccioso de la justicia, ¿no? Y entonces vemos que en este momento también está en unas elecciones donde muy probablemente va a perder el candidato vinculado al actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Tío Verástegui. Finalmente se están sometiendo a proceso, están liberando órdenes de aprehensión contra una serie de enemigos políticos del gobernador y obviamente relacionados con el otro partido, el Partido Movimiento Regeneración Nacional. Entonces varios enemigos políticos del gobernador están siendo sometidos a proceso bajo pues expedientes de extremadamente dudosa calidad. Y no solamente estamos hablando de él, que podríamos pensar como un tamaulipaso relacionado con lo que fue un michoacanazo, sino que podríamos también, hemos visto a lo largo de la historia de este sexenio, que se ha encarcelado muy probablemente injustamente a toda una serie de personajes, algunos vinculados a cuestiones políticas o simplemente, como dije yo en la columna, perversidad. En uno de estos casos pues lo he estudiado muy muy de cerca, el caso de Jorge Villarreal, que por el supuesto asesinato de su esposa María del Pilar Garrido Santamán, Jorge Fernández González, Jorge Fernández González, su padre se llama Jorge Fernández Villarreal, y bueno, este expediente lo pude revisar muy bien y hablé con el padre, y bueno, esto es una cuestión muy, muy horrible la que está sucediendo. Inclusive también Susana Prieto Terrazas, líder sindical, en un momento basada en Ciudad Juárez, y que se fue a Matamoros a organizar trabajadores, también fue una orden de aprehensión liberada bajo condiciones muy desafortunadas de falsos testimonios, fabricación de pruebas, faltas gravísimas al debido proceso. Es muy desafortunado lo que está sucediendo ahorita. ¿Por qué Jorge Fernández González? ¿Por qué fabricarle a él un expediente? Bueno, esto es algo que no sabemos. Muchas veces en el estado de Tamaulipas, mucha de la información que se tiene pues no ha sido confirmada porque no se hace justicia.
porque se fabrican culpables, porque los expedientes nunca tienen que ver realmente con la realidad. Jorge González no era un enemigo del gobernador, pero sí fue algo muy interesante, porque estos hechos se dieron en los primeros años del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, donde él tenía aspiraciones presidenciales. Lo que puedo pensar, porque realmente solamente puedo pensar, puedo especular, no he encontrado en mi investigación sobre el caso una razón una problemática política, una enemistad de esta persona, pero sí estaba casado con una española. Y en este sentido, sí, Francisco Javier García Cabeza de Vaca sí que ha sido muy cuidadoso con sus relaciones con políticos estadounidenses, políticos extranjeros. Él tenía en ese momento la misión de bajar los niveles de violencia. Él se estaba presentando como el salvador del Estado, el que iba a poner en orden a los narcotraficantes y al crimen organizado en la entidad. Y cuando sucede y también llegan las denuncias, ¿no? Y el papel de las autoridades también españolas. Por aquí, bueno, yo creo que había, no sé, es simplemente especulativo, una acción concertada para no desviar la atención y para mantenerse en lo dicho, ¿no? Y no para hacer, yo creo que fue un error lo que sucedió. Ellos quisieron cubrirlo, culpar a Jorge Fernández González, y finalmente no supieron cómo hacerse, ¿no? Para atrás. Yo creo que a veces las mentiras llevan una tras la otra. La madre de María Pilar Garrido escribe una carta, se hacen las investigaciones correspondientes. Yo revisé el expediente, unas faltas son gravísimas al debido proceso. Realmente esto es algo aberrante lo que sucedió en este caso, pero quizás tenga que ver con la vinculación de las autoridades y el no poder hacerse a un lado, ¿no? El no poder hacer realmente algo distinto. Bueno. Sí, te escuchamos, Guadalupe. Muchas gracias. Sí, no sé, es algo difícil de saber, porque Jorge no era un enemigo político del gobernador. Entonces, aquí estamos viendo lo que está sucediendo en el Estado, ¿no? O sea, un conflicto muy, muy importante y una justicia que no se hace, ¿no? Al mando de una persona que cometió un error, no sé si fue un error, el michoacanazo, y que ahorita está librando órdenes de presión contra los muchos enemigos políticos del gobernador. Esto ya ha rebasado cualquier límite en cuestión de justicia, ¿no? Esto ya es hasta una burla contra la sociedad tamaulipeca, ¿no? En un electoral que muy probablemente le vaya a dar la victoria al candidato de Morena, Américo Villarreal. Claro, y sobre todo viendo lo que bien nos comentas, Guadalupe, este contexto político electoral por el cual actualmente está pasando Tamaulipas, y en este caso también el actuar del gobernador Cabeza de Vacas, que ha sido bastante cuestionado, sobre todo por todas estas propiedades acumuladas, el enriquecimiento ilícito que es evidente a todas luces, y evidentemente se ve que van a perder el poder, este poder del que abusaron, por lo que nos estás comentando, la fabricación de expedientes, que no es poca cosa. Exacto, abuso de poder y también la vinculación a delitos graves de la policía que formó, que luego cambió el nombre, primero Cayet, después los GOPES, la Policía Estatal Especial, este mando único, ¿no?, a cargo del gobernador, que aparentemente vinculaba a los sucesos de la matanza de migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, a principios del año pasado. Aparentes desapariciones forzadas, también fabricación de crímenes, ¿no? Sí. Que le hizo la Policía Estatal, antes Cayet, ahora GOPES. Y las muchas denuncias de la vinculación a esta fuerza policial a eventos criminales. Entonces hay un expediente muy nutrido, el enriquecimiento ilícito, la evasión fiscal y esta vinculación de sus policías a eventos muy muy desafortunados, ¿no? Y hay un expediente. Él ya había sido desaforado, pero en este momento se encuentra simplemente amparado por un juez
que le otorgó este amparo, y que bueno, muy probablemente si gana el candidato de Morena, pues se va a tomar acción. No lo sabemos, no sabemos realmente si se vaya a tomar acción o si él se vaya a querer esconder en otro lugar, ¿no? Fuera del país, no sé, porque él también tiene el actual gobernador tiene nacionalidad estadounidense de igual forma, ¿no? Y parece ser que está dispuesto a todo con en estas nuevas investigaciones, esos expedientes, estas órdenes de aprehensión que se han librado a partir de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas en contra de los enemigos políticos del gobernador, pues claro, creo que el gobernador está dispuesto a todo. Claro, incluso veíamos por ahí en tu artículo, Guadalupe, que hasta se hablaba de una supuesta serie de Netflix que le van a hacer. Sí, de hecho ya se anunció una serie de Netflix en la cual se va a contar la historia de su desafuero, muy probablemente financiada por él mismo, o no sé realmente cuáles sean sus vínculos con sociales importantes o medios de comunicación o estas plataformas, ¿no? Que son muy importantes en los Estados Unidos, en Silicon Valley, la plataforma Latinos, también se sabe que hay una relación muy importante entre el gobernador y algunos personajes importantes también de la oposición que han estado pues manejando su información a través de esta plataforma y que bueno, obviamente tienen una relación muy cercana, una relación interesante con las plataformas de medios y de información y de comunicación y medios como Netflix. No sabemos cómo se financia este supuesto documental, pero ya ha sido anunciado y vamos a ver en qué termina todo esto. Lo que llama la atención también es el papel de los Estados Unidos. Estados Unidos, el nombre ha aparecido del gobernador actual en algunas investigaciones, pero Estados Unidos hasta la fecha no ha decidido tomar y no ha compartido información con México para que en Estados Unidos se le abra un proceso, o por lo menos no conocemos esta información hasta la fecha. Entonces, así es. También Estados Unidos siempre fue favorecido, las empresas estadounidenses y principalmente las empresas tejanas han sido favorecidos por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se les ha otorgado protección en lugares estratégicos, en lugares muy violentos, no más que a la población se le ha dado protección a empresas muy importantes en la cuenca de Burgos, en la región de San Fernando, y mientras tanto pues la población tamaulipeca ha estado en vilo, ha estado pues muy preocupada por la situación que no termina de asustarlos, de aterrorizarlos Así es. en Tamaulipas. Estaremos muy pendientes de qué es lo que ocurre en los próximos comicios del domingo, qué es lo que ocurre con este polémico personaje, Cabeza de Vaca, y como siempre, Guadalupe Correa, agradecerte el estar con nosotros en Sonora Noticias AM y también compartirle al auditorio que si quieren leer tu artículo completo, el Tamaulipaso, lo pueden hacer a través de Sin Embargo. Muchísimas gracias, Elena. Siempre un placer hablar contigo en la mañana y compartir con ustedes los mensajes en los que pienso cada 2 semanas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Guadalupe.